السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا. Espero que estéis todos bien, inshallah. Son y media, así que esperamos un minuto, inshallah, o 2 minutos, y comenzamos. Y como en el recordatorio anterior, se pueden enviar las preguntas a través de herramientas. En los 3 puntos, herramientas, preguntas, y las preguntas se envían por ahí en caso de que haya algo que no quede claro. Jazakumullahu wa iyyakum. Ay, نعم والله. A ver, tenemos aquí. am, s- una- s- Parece que está llegando gente, así que esperaremos un minuto más, inshallah. Una, una, dos. Bueno, inshallah, empezamos. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يعيننا عليه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Queridos hermanos y hermanas, en el recordatorio anterior vimos que fuimos creados para adorar únicamente a Allah tabaraka wa ta'ala y que toda la religión gira en torno a ese eje. Y todo eso lo resume una sola frase, una sola expresión que es La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik". Sabe, el imperativo del verbo saber, sabe, tienes que saber, has de saber que no hay divinidad digna de adoración sino Allah. Esta orden fue revelada en Surat Muhammad. Surat Muhammad es una surat que descendió en Medina después de la Hijra, después de años de da'wah. El profeta sallallahu alaihi wasallam llevaba años enseñando la ilaha illallah. Y aún así, Allah, después de todos esos años, le ordena y le dice: sabe, tienes que saber, oh mensajero, que la ilaha illallah. Si el mensajero recibió esa orden después de años predicando, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significado tiene eso? Que la ilaha illallah, que quiere decir es que la ilaha illallah no es solo la puerta de entrada al Islam, no es solo una frase para empezar la vida religiosa, es una verdad que tenemos que vivir hasta el último aliento. Por eso los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, quienes recibieron la da'wah directamente del profeta, aquellos a los que el profeta sallallahu alaihi wasallam educó personalmente, vemos que ellos tenían presente esto hasta el último momento. Cuando Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, cuando le llegó la muerte, estaba en sus últimos momentos, dijo, y esto a nosotros a lo mejor nos sorprende, dijo: "Inna afdala ma nu'id shahadatu an la ilaha illallah". Dijo: lo mejor que hemos preparado para este momento es el testimonio
de que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto Allah. Lo que mejor que hemos preparado es el testimonio la ilaha illallah. Normalmente si yo creo, Allahu alam, si preguntamos, ¿qué es lo mejor que puedes preparar para la muerte? Probablemente digamos muchas cosas, muchas respuestas diferentes, muchos actos grandes, pero puede ser que no encontremos entre las respuestas la ilaha illallah. Esto claro, cuando lo escuchamos de Amr ibn al-As, no debería de sorprendernos porque tenemos en cuenta que Amr ibn al-As es de los sahaba. Los sahabas son los estudiantes del profeta sallallahu alaihi wasallam. El criterio que tienen ellos para valorar las cosas es el Corán y la Sunna. Entonces no es sorprendente que cuando le llegue la muerte diga lo mejor que podemos preparar o que he preparado para este momento es la ilaha illallah. Porque en el Corán y en la Sunna encuentras esto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala da testimonio de que no hay nadie que merezca ser adorado excepto Él. Y no solo Él, no solo Allah da testimonio, eso ya es suficiente, y también los ángeles. Y con los ángeles, los dotados de conocimiento, la gente sabia. Los testigos más nobles dan testimonio de qué? De lo más importante, lo más grande, de la ilaha illallah, de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah tabaraka wa ta'ala. Y en la sunna, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, y los hadiths son muchos sobre la ilaha illallah, dijo: "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu". Esto lo transmite el Imam Malik en el Muwatta y el Tirmidhi y غيره. Dijo: "Lo mejor que he dicho yo y los profetas antes de mí, lo mejor que hemos dicho es la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu". Que nadie, no hay divinidad digna de adoración excepto Allah, único y sin asociado. Wahdahu la sharika lahu. Y también dijo, alayhi salatu wassalam, este hadith es ajib. Dijo: "Al-iman bid'un wa sittun, أو قال bid'un wa sab'un shu'bah. أعلاها لا إله إلا الله. وفي رواية أفضلها لا إله إلا الله". Dijo la fe, y fijaos la fe, ¿qué es lo que entra en todos los actos buenos de adoración? Entran dentro de las ramas de la fe. Y dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, la fe tiene más de 70 ramas. La más elevada, la más valiosa, es decir, qawlu la ilaha illallah, es decir, la ilaha illallah. Es decir, no existe ninguna rama de las ramas de la fe más grande que decir la ilaha illallah. La revelación evidencia esto, tanto el Corán como la Sunna. Si tiene este rango en el Corán y la Sunna, la ilaha illallah, ¿qué lugar ocupa realmente la ilaha illallah en nuestra vida? El iman bid'un wa sittuna, أو قال bid'un wa sab'una shu'bah, أعلاها la ilaha illallah. O أعلاها qawlu la ilaha illallah. Por supuesto, cuando decimos que lo más alto de la religión de la fe es decir la ilaha illallah, a lo que nos referimos es a los que se refiere el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, es a vivir la realidad de la ilaha illallah, no simplemente pronunciarla. Porque como sabéis, el munafiqún, los hipócritas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam decían ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Y aún así estarán en lo más profundo del infierno. Innal munafiqina fi daraki al-asfali minan nar. Estarán en lo más profundo del infierno. Por eso esta afirmación de la ilaha illallah tiene su verdadero valor cuando se vive, cuando va acompañada de ciertos actos del corazón. Por eso en el Corán y la Sunna vemos que se suele mencionar, pronunciar la ilaha illallah con actos del corazón. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun".
excepto los que dan testimonio de la verdad, y en este caso la verdad quiere decir la ilaha illallah, como mencionan los sabios de tafsir, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dicen la ilaha illallah, dan testimonio de esto con conocimiento de su significado, saben lo que están diciendo. El profeta sallallahu alaihi wasallam en muchos hadith, man qala la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh. Quien dice la ilaha illallah con certeza en su corazón. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. El que dice la ilaha illallah y se aparta, se desentiende de toda adoración a otro. Es decir, vive acorde a la ilaha illallah. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Dice el mensajero, Allah ha prohibido el fuego para quien diga la ilaha illallah, buscando con ello el rostro de Allah, buscando la complacencia de Allah. Khalisan min qalbi, en otras riwayat, dice khalisan min qalbi, sidqan min qalbi, con sinceridad en su corazón, con veracidad en su corazón. Es decir, lo que pronuncia su lengua es una expresión, es un reflejo de lo que hay en su corazón. Todos estos actos del corazón deben vivirse y aplicarse. A la hora de tratar la ilaha illallah es importante tener en cuenta esto. Es muy importante. Dicho esto, vamos al punto central, inshallah. La ilaha illallah. ¿Qué significa realmente la ilaha illallah? Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tienes que saber que la ilaha illallah. Si Allah ordena saberlo, entonces, ¿cómo vamos a permitirnos no comprender profundamente qué quiere decir la ilaha illallah? Porque este es el conocimiento más importante, que da sentido a la vida. Esta expresión, la ilaha illallah, tiene dos bloques. El primer bloque es una negación, la ilaha. El segundo es una afirmación, illallah. La negación, empezamos con la negación, la ilaha. La negación, cuando decimos la ilaha, negamos que haya algo digno de ser adorado, de que se le dediquen actos de adoración y devoción. Eso es la ilaha. En la afirmación, afirmamos una excepción de esa negación general. Hemos dicho que no hay nadie que merezca eso. Luego afirmamos una excepción y afirmamos que Allah sí que merece ser adorado, que es el único que merece, que es digno de esa adoración. Entonces el significado general de la ilaha illallah sería que nadie merece ser adorado, que nadie es digno de adoración excepto Allah tabaraka wa ta'ala. Porque al ilah, cuando decimos la ilah, es aquello que es adorado, que es objeto de adoración, al que se le dedican actos de adoración. La ilaha illallah. No hay nadie que merezca ser tomado como ilah, como objeto de adoración. Pero ¿qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué quiere decir que tomamos algo como ilah? Que estamos negando. ¿Qué estamos negando exactamente cuando decimos la ilaha illallah? Si miramos en el Corán, parémonos un momento a reflexionar en esta aya, o en estas ayat, en estos versículos del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Y cuando Ibrahim dijo a su padre y a su pueblo: me desligo de lo que adoráis. إِنَّنِي بَرَاءٌ, me desentiendo, rechazo, me desligo de lo que adoráis. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Excepto aquel que me creó. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, él me guiará. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Y la estableció como una declaración que perdura en su descendencia para que regrese. ¿Dónde está aquí la ilaha illallah? Cuando dice Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun, me desligo de lo que adoráis. Eso es la ilaha, esa es la negación. Me desentiendo, lo rechazo, no lo reconozco como digno de adoración. Illa alladhi fatarani, excepto aquel que me creó. Eso es illallah, esa es la afirmación. Solo Allah, solo Él, el que me ha creado, es el que merece ser adorado. Y Allah subhanahu wa ta'ala después dice: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Y la estableció como una declaración que perdura en su descendencia. Los sabios de Tafsir explican que esta declaración es
la ilaha illallah. Esta declaración es la ilaha illallah. Por lo que las dos cosas, ayuda al ikhwa, son cruciales, tanto la afirmación como la negación para el verdadero monoteísmo. Si alguien dice simplemente nadie merece ser adorado, eso evidentemente no es monoteísmo. Y si alguien dice Allah merece ser adorado, sin negar que todo lo demás sea digno de adoración, eso tampoco es monoteísmo. Es necesario negar el derecho de cualquier otro a ser adorado. Tenemos que afirmar y negar las dos cosas. Entonces, cuando digas la ilaha illallah, cuando escuches la ilaha illallah, recuerda todo eso que es adorado en las diferentes religiones, naciones, culturas. Todo ídolo, toda persona, todo ángel, toda tumba, todo genio, toda piedra, todo animal, todo árbol, cualquier cosa. Cuando dices la ilaha, recuerda todo eso que se adora junto con Allah tabaraka wa ta'ala y que estás negando que tenga derecho a ser un ilah, a ser adorado. Nadie merece ser tomado como ilah excepto Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al mensajero, di, inna salati, mi oración, mis súplicas, mis rezos, wa nusuki, mis sacrificios, las ofrendas, mi degüello, eso se lo dedico solo a Allah. No a los ídolos, no a los muertos, no a los jinn, a nadie, solo a Allah. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Mi vida y mi muerte pertenecen a Allah tabaraka wa ta'ala. No tiene copartícipes. Edan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, eso es la afirmación. Eso es la afirmación. Allah. Eso es illallah. La sharika lah, eso es la ilaha. Esa es la negación. Este es el significado principal de la shahada o de la ilaha illallah. O de la negación, para ser más precisos, de la ilaha. No rezo, no sacrifico, no suplico, excepto Allah tabaraka wa ta'ala. Niegas que todas esas cosas sean dignas del uluhiyya, de la adoración. Pero ahora surge una pregunta un poco más profunda. ¿Es esto todo lo que significa negar el uluhiyya? Que algo merece ser adorado, merece ser tomado como ilah. Solo no rezar, no suplicar a otro. ¿Qué quiere decir la ilaha? ¿Qué quiere decir ilah? Ilah, el adorado, el objeto de adoración. Los sabios cuando hablan del término ilah, de esto que negamos, y que significa ma'luh, aquello que es adorado, explican esto y me explicitan que no se trata solo de actos externos. Por eso al definir el ta'alluh del ilah, ta'alluh, ta'abbud, mencionan que es el amor y el sometimiento pleno. Es un amor que lleva al siervo al máximo sometimiento, a la entrega completa. Y fijaos, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fijaos cómo explica Ibn al-Qayyim el término ilah. Dice, فَمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ لَا إِسْلَامَ لَهُ الْبَتَّةِ. Quien no tiene amor, no tiene Islam. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. Dice, el amor, ese amor es en realidad la esencia, lo más importante, es la esencia misma del testimonio la ilaha illallah. Y luego dice, فَإِنَّ الْإِلَهَ, ya que el ilah هو الذي تألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. إله بمعنى مألوه وهو الذي تأله القلوب أي تحبه وتذل له. Dice el ilah es aquel a quien los siervos adoran. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Con amor y sumisión. Amor y sumisión. Con temor y esperanza. Con veneración y obediencia. Ilah significa ma'luh, ilah.
Estos son significados que hay que tener presentes cuando la persona dice la ilaha. El amor, la sumisión, la veneración, la esperanza, el temor, la obediencia. Cuando decimos la ilaha illallah, no estamos negando solo actos externos. Estamos afirmando algo mucho más profundo. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos el amor devocional al decir la ilaha illallah? A pesar de que es la esencia y el eje central del testimonio. Cuando decimos la ilaha, ¿cuántos recordamos este significado? El amor devocional. Y Allah subhanahu wa ta'ala describe esta realidad en el Corán, la diferencia entre quien dice la ilaha illallah y los idólatras. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Y entre la gente hay quienes toman en lugar de Allah iguales a él, los equiparan con Allah. ¿En qué sentido? Los aman como se ama Allah. Los aman como se ama Allah. Pero los que dicen la ilaha illallah, pero quienes creen, aman más a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese amor devocional que lleva a la sumisión plena, se lo dedican solo a Allah tabaraka wa ta'ala. Cuando comprendemos este significado, entendemos, por ejemplo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah". ¿Has visto a quien toma como ilah, como su ilah, a su propio deseo, a sus pasiones? Nosotros sabemos que no todo aquel que hace algo que quiere, que sigue su pasión, puede decirse que ha convertido a su pasión en su ilah, en su Dios. ¿Qué es lo que hace que esa persona reciba esa descripción en el Corán? La respuesta es esta: es ese amor que lleva a la entrega total, a la sumisión. Cuando una persona obedece constantemente sus deseos, los sigue con devoción, los antepone a cualquier otra influencia, se convierte en un siervo de esas pasiones, vive sometido a ellas, las prioriza ante cualquier o sobre todo lo demás. Cuando decimos la ilaha, no nos referimos solo a los ídolos de piedra, nos referimos a todo aquello que ocupa en el corazón un lugar que solo pertenece a Allah tabaraka wa ta'ala. Todo eso que llena el corazón o ocupa en el corazón un lugar que solo pertenece a Allah, lo estás negando. Por eso en este sentido, dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: "Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, wa abdu al-khamisa". Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Qué desdichado, qué desgraciado el siervo del dinar, del dirham, del dinero". El dinar es la moneda de oro y el dirham de plata. Abd al-Khamisa, el siervo de las vestimentas. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: "فإن أعطي رضي وإن لم يعط سخط". Si se le da de estas cosas mundanales, está satisfecho, y si no, se enfada. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam no está hablando de quien simplemente tiene dinero o ropa y siente amor por estas cosas, sino de aquellos que han convertido estas cosas en su máxima prioridad. Aquellos cuya felicidad, enojo, todo depende por completo de lo material, como si fueran siervos de ello. Esto es un significado muy importante en estos tiempos que vivimos, tiempos de materialismo, deseos constantes, apegos muy fuertes. Que la persona tenga presente este significado. Cuando dice la ilaha illallah, su fe se renueva, se fortalece, purifica su alma, su corazón. Así que la ilaha no solo rechaza ídolos físicos, visibles, sino toda forma de amor devocional a otro que no sea Allah. Tabaraka wa ta'ala. También, ayuha al-ikhwa, al decir la ilaha, hemos dicho todo lo que es adorado junto con Allah, la adoración aparente que conocemos, el amor devocional también. Cuando decimos la ilaha illallah, estamos negando la obediencia o la veneración que implica obediencia absoluta e incondicional a otro que no es Allah.
hasta el punto de otorgarle poder legislativo en la religión. Fijaos cómo Allah subhanahu wa ta'ala describe aquí a quienes otorgan autoridad religiosa absoluta a otros. Habla sobre los cristianos aquí. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: tomaron a sus sabios y a sus monjes como señores fuera de Allah, y también al Mesías, hijo de María, alayhima salam, siendo que no se les había ordenado sino adorar a un solo ilah, a un solo Dios. No hay nada digno de adoración excepto Allah. En lo que han hecho no es propio de la ilaha illallah. Glorificado sea por encima de lo que asocia. Es decir, esto es asociación. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, Adi ibn Hatim, este sahabi, él era cristiano antes de convertirse al Islam. Y escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam recitar estos versículos o este versículo. Entonces, Adi ibn Hatim, sorprendido, le dijo: nosotros no los adorábamos, no adoramos a los monjes, a nuestros sabios. El profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió con una pregunta que te hace entender exactamente dónde está el problema. Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. Dijo: ¿acaso no prohibían lo que Allah había permitido y vosotros lo considerabais prohibido? ¿Y acaso no permitían lo que Allah había prohibido y vosotros lo considerabais permitido? Adi ibn Hatim le dijo: sí, eso sí. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: fatilka ibadatuhum. Esa es su adoración. Eso es lo que quiere decir que habéis tomado como ilah. Esa es su adoración. Fijaos en la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam. No estaba hablando de postrarse ante ellos, no estaba hablando de inclinarse físicamente, estaba hablando de algo diferente. Reconocerles autoridad absoluta para legislar en la religión. Aceptar que pueden cambiar lo lícito y lo ilícito. Otorgarles el derecho de redefinir lo que Allah subhanahu wa ta'ala definió. Eso, como explica el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, es una forma de adoración. Es reconocer algo como ilah. Eso es reconocer algo como ilah. Porque legislar en la religión es un atributo exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. ¿Acaso tienen socios que les han legislado en la religión algo que no ha permitido Allah? Así que cuando decimos la ilaha illallah, estamos negando que alguien tenga derecho a alterar la revelación. Afirmas que la fuente de la religión es el wahy, la revelación. Y que lo que transmitió el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, nuestro amado profeta alayhi salatu wassalam, es lo que debe seguirse. Niegas que cualquiera tenga el derecho de reemplazar esto. Eso es también la ilaha, donde dices la ilaha illallah. Y fijaos cómo los significados se van extendiéndose, se van ampliando. Cuando decimos la ilaha illallah, no solo negamos la postración a ídolos, negamos dedicar la oración, la súplica, el sacrificio a cualquier otro que no sea Allah, negamos el amor devocional absoluto a otro que no sea Allah, negamos el otorgar a alguien autoridad para legislar la religión. Y ahora la pregunta es: ¿se agota aquí el significado de la ilaha illallah o todavía hay más? Podemos dejarlo aquí, pero hay una parte muy importante que todavía no hemos cubierto, y es la dimensión del temor y la esperanza. El temor y la esperanza, la confianza plena que se deposita cuando decimos la ilaha. Al decir la ilaha, tenemos que tener en cuenta este significado también. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam:
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. Esto es, esto es un error en la foto. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. La aya es así. ¿Acaso no basta Allah a su siervo? ¿Acaso Allah no es suficiente? Y te intimidan con aquellos que toman fuera de Allah. Esto es algo que los idólatras decían a todos los profetas y se dice a todos los predicadores del monoteísmo. Dicen, nuestros objetos de adoración, nuestros santos, nuestros ídolos, te van a hacer daño, te van a mandar una desgracia por decir que no tenemos que adorarlos. Aquí hay un punto clave, hay que entender. Cuando hablamos de el temor aquí, el temor, como se teme a Allah, no es el temor, el miedo natural, algo, a un peligro físico. Si un perro viene corriendo, mostrando los dientes hacia ti y sientes miedo, eso es algo instintivo. Es un miedo que está ligado a causas visibles. Eso no estamos hablando de eso. El problema es otro tipo de miedo, de temor. Es cuando el corazón atribuye a una criatura un poder oculto para dañar, para beneficiar, fuera de las causas normales. Temer a un muerto pensando que puede mandarte una enfermedad. Temer a un ídolo creyendo que puede mandarte una desgracia, un castigo. Temer un amuleto pensando que si te lo quitas, te van a llegar todas las desgracias. Aquí el problema no es solo la emoción, es lo que ese temor implica. Implica reconocer en la criatura un dominio que solo pertenece a Allah. Tabaraka wa ta'ala. Por eso los sabios cuando hablan de esto mencionan Khawf sirr, ese temor metafísico de adoración. No es el miedo instintivo, sino el temor que coloca a aquello que se teme en el lugar que solo pertenece a Allah, que solo merece. Por lo que cuando dices la ilaha illallah, afirmas que ese temor absoluto solo corresponde a Allah. Tabaraka wa ta'ala. Pero el corazón no solo teme. Hemos hablado del temor, el corazón no solo teme. El corazón también espera, tiene esperanza. Del mismo modo que existe un amor o un temor de adoración que solo merece Allah, existe también una esperanza de adoración. Tener esperanza en algo o alguien, depositar tu confianza plena en otro para alcanzar la victoria, la protección, la provisión, el perdón de los pecados, la esperanza en un muerto creyendo que puede cambiar tu situación, o en un wali, un santo pensando que puede garantizarte el paraíso. En un amuleto, tener esperanza o depositar tu confianza en un amuleto creyendo que puede traerte protección. Esa esperanza de adoración solo puede dirigirse a Allah. Tabaraka wa ta'ala. Por eso mencionan los sabios, al tratar lo que contradice la ilaha illallah, mencionan la idolatría en el amor, lo hemos tratado. La idolatría en la obediencia plena, lo hemos tratado. La idolatría en la esperanza o confianza, en el tawakkul, lo hemos tratado. En el temor. Cuando hablan de este tipo de idolatría, todo vuelve al significado de ilah, en el Corán, en la Sunna y en el idioma árabe. Porque el corazón siempre se ata a algo, siempre se ata a algo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'min. Allahu, no hay, la ilaha illa hu, no hay divinidad ni adoración sino Él, y solo en Allah deben confiar los creyentes. Esa confianza, esa esperanza plena, solo en Allah. Tabaraka wa ta'ala. El corazón siempre se ata, siempre se ata a algo. Aquello que amas te gobierna. Aquello que temes te controla. Aquellos que esperas, lo que tienes esperanza, revela en quién confías. Por eso la ilaha illallah es la declaración más profunda de libertad interior. Esta es la belleza del Tawhid. Libera el corazón de la persona. Libera el corazón de la persona de cualquier servidumbre
y la hace una persona libre, sierva de Allah subhanahu wa ta'ala, de su creador únicamente. Si tuviéramos ayuda al ikhwa, que resumir para no alargar el tema, aunque el tema se merece muchísimo más. Si tuviéramos que resumir lo que hemos visto, en primer lugar, Allah subhanahu wa ta'ala no solo nos ordenó decir la ilaha illallah, sino que nos ordenó conocer, saber la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. No es una frase automática, no es un conocimiento que se estudia de forma teórica solo. Es un conocimiento que se estudia sí, pero se interioriza. Esto es aqida. Segundo, el mérito de la ilaha illallah es inmenso. Es la mejor palabra que han pronunciado los profetas. Es la rama más alta de la fe. No hay nada por encima de la ilaha illallah en el Islam. El tercer punto, no basta con decirla. Requiere realidades del corazón, conocimiento, certeza, sinceridad, las famosas condiciones de la ilaha illallah. Vivir de acuerdo con ella. Y el cuarto punto que hemos visto es que tiene dos partes, dos bloques, dos pilares inseparables. La ilaha, negar todo acto de adoración, todo amor devocional, toda obediencia absoluta, todo temor de adoración, toda esperanza absoluta dirigida a otro que no es Allah. Se niega a eso. Illa Allah se afirma que solo Allah merece todo eso. Y en realidad la parte más profunda todavía no la hemos tratado, que es Illa Allah, es la afirmación. Hoy no hemos centrado en la negación, pero ¿qué implica afirmar solo Allah? Eso será el centro del próximo recordatorio, inshallah. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Cuando hablamos sobre algo tan central y profundo, de forma así resumida y en un tiempo limitado, es normal que surjan dudas, preguntas, se hayan dejado cosas a lo mejor eh, no del todo claras. Así que el que tenga alguna pregunta, que la envíe, inshallah, en la sección de preguntas. Como dije, 3 puntos, herramientas y te saldrá una pestaña de preguntas. Bismillah. A ver. Hermano dice, me dijeron que entender la ilaha illallah como nadie merece ser adorado excepto Allah es una innovación reciente de los últimos siglos o de los últimos siglos. Eh, la evidencia muestra lo contrario. La evidencia muestra lo contrario. Este significado lo encuentras en el Corán. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Este significado lo encuentras en la Sunna. An yu'bad Allah wa yukfara bima dunah, cuando explica la ilaha illallah. En los diccionarios antiguos encuentras que el ilah es el ma'bud. También en los libros, no hay que irse muy lejos, los libros de tafsir, la ilaha illallah está en el Corán. Cuando vamos a las fuentes más antiguas de tafsir, ¿qué encontramos? ¿Cómo explican la ilaha illallah? Vuelvo, por ejemplo, de los tafsir más importantes, más antiguos. El Imam Tabari. Puedo volver yo. Es nuestro, a ver, el Dajes al Qur'ani. Por ejemplo, aquí. Bismillah. Dice, vamos a escribir, por ejemplo, en árabe, فاعلم أنه الطبري. Este murió el imam Ibn Jarir al-Tabari es de los sabios del siglo III, murió a principios del siglo IV. Vamos a ver cómo ha explicado
فاعلم أنه لا إله إلا الله. Tienes que saber que la ilaha illallah. Dice, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Muhammad صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا محمد, tienes que saber محمد, أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله. Tienes que saber que no hay objeto de adoración que merezca, que sea digna de el uluha, de esa adoración, de la adoración. ويجوز لك, y que sea permitido para ti y para la creación adorarlo, إلا الله, excepto Allah. Este estaba en Bagdad, Tabari, rahimahullah. O, por ejemplo, algún sabio andalusí antiguo, Makki ibn Abi Talib. Makki ibn Abi Talib, cordobés, también de finales del siglo III y de finales del siglo IV y principios del siglo V. Murió en el 437. Vamos a ver qué es lo que ha dicho. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم يا محمد أنه لا معبود تصلح له, lo mismo, تصلح له العبادة إلا الله. No hay ningún objeto de adoración que sea digno, que merezca la adoración excepto Allah. En- Las fuentes las tenemos presentes, ¿no? Estamos en un tiempo en el que la gente era eh, iletrada, los libros eran escasos. Las fuentes las tenemos, alhamdulillah. Ah, otra pregunta dice, ¿cómo podemos beneficiarnos realmente de estos recordatorios? Nosotros cuando empezamos el, el recordatorio, el primer recordatorio, empezamos con وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ¿Sabes? Y haz recordatorios, ya que los recordatorios benefician a los creyentes. Hay una regla que mencionan los ulama de tafsir, y es que los juicios que están ligados a un atributo aumentan cuando aumenta ese atributo y disminuyen cuando disminuye ese atributo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho que los recuerdos benefician a los creyentes. Es decir, el beneficio está ligado a los creyentes. ¿Sabes? Por lo que mientras más alta sea la creencia, la fe, más grande será el beneficio. Mientras más débil sea la fe, menor será el efecto del recordatorio. Y el propio Corán nos enseña sobre esto algo, y es que, fijaos cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona o explica cuando descendía una sura, un capítulo del Corán. Esto está al final de la última página de Surat At-Tawbah, la sura número 9. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Cuando se revelaba una sura, algunos decían, ¿a quién le ha aumentado esto la fe? Un recordatorio nuevo. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. En cuanto a los creyentes, les aumentaba la fe, se beneficiaban y se alegraban. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Y a continuación dice, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. En cambio, quienes tenían impureza en su corazón, quienes tenían enfermedad en su corazón, esa sura aumentaba la impureza sobre la impureza que tenían. Y murieron siendo incrédulos. La revelación era la misma, el mensaje era el mismo. La diferencia no estaba en el contenido. La diferencia estaba en el estado del corazón que recibe ese mensaje. Por eso la cuestión no es escuchar lo que escucho. Sin duda, eso es importante. Pero la cuestión más importante es, lo más importante es el estado en el que están nuestros corazones para recibir lo que escuchamos. Cada uno debe preguntarse, ¿estoy dispuesto a que este recordatorio me cambie,
me beneficie. Estoy dispuesto a corregir lo que haya que corregir, a revisar lo que haya que revisar. Ese es el verdadero examen y eso no es público, eso es algo interior. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: "إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا". Si Allah subhanahu wa ta'ala sabe que hay bien en vuestros corazones, os dará algo mejor. Por lo que el bien empieza por el corazón, el beneficio empieza por el corazón. No. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Creo que con esto paramos el recordatorio, inshallah. Llevamos 45 minutos aproximadamente. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos purifique y purifique nuestros corazones, nos conceda perfeccionar el tawhid, el monoteísmo y nos junte con nuestro amado mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam في أعلى غرف الجنة, جنة الخلد. آمين. Nos vemos inshallah en el siguiente recordatorio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.